Muy buenos días, Math Students. Bienvenidos a su curso de cálculo en varias variables en el canal Math School. El día de hoy les tenemos preparada la definición de continuidad. Entonces es una continuación natural de los temas que hemos introducido la semana pasada sobre límites y el video de ejercicios. Para empezar con el tema de continuidad, entonces nosotros les dejamos por acá la definición, recordemos, formal de continuidad para una función de una variable, viene dada por epsilon y delta, exactamente como hicimos en el ejercicio de límites. De esta definición se pueden extraer dos cosas. La primera es que la continuidad se mide en un punto del dominio de la función, digamos A. Y la segunda es que para que la función sea continua, entonces nosotros tenemos que verificar que el límite, cuando x tiende a A, de la función f de x, sea igual al valor de la función en el punto A. Para evitar formalidades, en el curso de cálculo 2, nosotros podemos seguir el mismo patrón para funciones de varias variables. En nuestro curso, funciones de dos variables. Entonces vamos a ver esa definición. Lo que nosotros vamos a decir es que una función de dos variables, la función f de dos variables, es continua en un punto a, b de su dominio, recordemos que nosotros en el curso estamos utilizando la notación de df para expresar el dominio de una función. Es un subconjunto de R2, que por supuesto depende de la función f. Decimos que es continua en un punto a, b de su dominio, sí y solo si, por definición, vamos a tener que el límite, cuando x, y se acerca al punto a, b de f de x, y, exactamente como tenemos en el curso de cálculo 1, va a ser igual a f de a, b. Esa va a ser la definición de una función continua en dos variables. Entonces, importante, de la misma forma que tenemos para el curso de cálculo 1, AB tiene que ser un punto del dominio, es decir, la expresión f de a, b está bien definida. Recordemos que esto no era necesario para los límites. Los límites, si solo quisiéramos calcular este límite que está acá, nosotros teníamos valores muy cercanos a b, pero nunca nos concentrábamos en el punto AB como tal. Ahora en continuidad nosotros también tenemos que tener en cuenta este punto de coordenadas a, b. Una pequeña observación. La continuidad nos dice que al considerar cantidades muy cercanas al punto a, b, cantidades puntos b, entonces la función f de x, y no sufre cambios significativos. Vamos a hacer una pequeña gráfica para explicar esta observación. Geométricamente lo que significa es que cuando estamos considerando puntos que están muy cercanos a, b, nosotros logramos controlar el comportamiento de la función, dado que el límite va a ser igual a f de a, b. Geométricamente esto significa que la función no tiene ni huecos, no tiene rupturas, ni tampoco tiene grietas. Un pequeño dibujo es el siguiente. Geométricamente, tenemos el dominio de la función. La función, vemos que esta sea S de f, la superficie dada por la función. Nosotros les dejamos por acá
el video donde les explicamos la definición de la superficie y acá tenemos el dominio. También les dejamos en este lugar el video donde les explicamos cómo determinar el dominio para una función. Ahora, el punto f de a, b está bien definido sobre la superficie. Entonces acá tenemos ese punto. Tenemos f de a, b. Entonces nosotros vemos que a medida que nos acercamos al punto a, b, la función se acerca al punto f de a, b. Entonces, gráficamente, esta función f va a ser continua en el punto de coordenadas a, b. Sin embargo, nosotros vemos que a medida que nos acercamos al punto de coordenadas c, b, la función se está acercando a un nuevo punto que podemos llamar L. La función se está acercando a este punto de coordenadas C, D, L. Y acá tenemos el punto C, D, F de C, D. Entonces vamos a registrar esos cambios. Entonces, por un lado, tenemos que el límite, cuando XY tiende a A, B, f de XY es igual a f de A, B. Entonces en este punto la función es continua. Sin embargo, límite, cuando XY tiende a C, D, f de XY es igual a un cierto L, es diferente de f de C, D. Por lo tanto, f no es continuo en el punto de coordenadas CD. Pues geométricamente, esta es básicamente la definición, la interpretación de la continuidad para una función de dos variables. La función, la superficie, no puede tener ni grietas ni tampoco puede tener agujeros. Otra observación importante que nosotros tenemos es la siguiente. Entonces, nosotros hemos dado la definición de continuidad basados en un límite. Por lo tanto, de estas propiedades de límite, nosotros podemos deducir que tanto la suma, la diferencia, el producto o el cociente de funciones que son continuas va a ser continua en su dominio. Registremos esto de la noción de límite y sus propiedades. Tenemos que la suma, que abarca también la diferencia, el producto y el cociente de funciones continuas es una función continua en su dominio. Y con eso ya podemos construir varios ejemplos. Uno de ellos, se los dejamos en este momento, es que la suma de monomios, es decir, de expresiones de la forma x a la 4, y a la 3, va a ser de nuevo una función continua. Entonces todas las expresiones polinomiales en dos variables son funciones continuas. La función de seno, la función coseno, tangente, son funciones que son continuas en su dominio para la función tangente, por ejemplo. Veamos algunos ejemplos. Ahora lo que queremos hacer es determinar un conjunto de puntos donde la siguiente función, f de xy, una función que debe ser familiar del video anterior sobre límites, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si xy es distinto del punto problemático para el denominador, y en el denominador decimos, bueno, 0, si xy es igual a 0, 0. Entonces queremos determinar los puntos donde la función es continua. Solución. Entonces lo primero que tenemos que empezar por determinar o por notar es que si xy es distinto de 0, 0, entonces nosotros no tenemos ningún problema en el denominador y estamos teniendo un cociente de dos polinomios. Como dijimos ahora, pues los polinomios son continuos en todo R2 y dado que tenemos un cociente de dos funciones continuas, esta va a ser continua en los puntos de su dominio, es decir, en todos los puntos xy diferentes de 0, 0. Si xy es diferente de 0, 0, el polinomio x cuadrado más y cuadrado no se anula y f de xy es continuo. Entonces la función va a ser continua en todos los puntos diferentes del origen. Veamos a ver qué pasa sobre el punto 0, 0. Para eso tenemos que utilizar la definición. Entonces este lo podemos poner como
primer caso y veamos ahora qué pasa con el segundo. Analicemos el origen. Entonces, del video de límites, vamos a ponerlo en azul, del video anterior, nosotros sabemos que el límite, cuando xy tiende a 0, 0, f de xy, entonces vamos a analizar primero esta expresión. Recordemos que el límite nos dice, nosotros nos estamos acercando con xy al origen, pero nunca vamos a hacer el origen. Nosotros nunca tocamos el punto 0, 0. Y para todos los puntos que estén, no importa, arbitrariamente cercanos al punto 0, 0, pero diferentes de 0, 0, la función f de xy es igual a esta expresión. Entonces acá podemos reemplazar f de xy por x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Claro, y del video anterior nosotros vimos que este límite da igual a 1 si nosotros nos acercamos a través del camino C1 de la forma y igual a 0, y es igual a menos 1 si nosotros nos acercamos a través del camino C2, que son los puntos de la forma x igual a 0. Entonces lo que estamos viendo es que a través de un camino C1 el límite nos da 1, a través de un camino C2 el límite nos da menos 1, por lo tanto el límite no existe. Uno de los requisitos para que una función fuera continua es que el límite existiera. Entonces aquí estamos violando ese requisito y por lo tanto la función no es continua en el punto 0, 0. No es continuo el origen. Por lo tanto, la continuidad de f es la siguiente. Continuidad va a estar dada por todo R2 menos si es el conjunto de puntos donde la función es continua. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a discutir la continuidad de la función f de xy. La función va a ser seno cuadrado de x cuadrado más y cuadrado, seno solamente, sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es diferente del origen, y va a ser 1 en el origen. Entonces queremos ver los puntos donde esta función es continua. Entonces, análogo al primer caso, nosotros vemos que si xy es diferente de 0, 0, entonces nosotros tenemos un cociente de funciones continuas. La función seno es una función continua, la función x cuadrado más y cuadrado va a ser continua, y además 1 sobre x cuadrado más y cuadrado es una función que también es continua, pues estamos quitando los puntos donde se anula el denominador. Entonces, en el primer caso, lo primero que observamos es si xy es diferente del origen, f es continua. Cociente de funciones continuas en su dominio. Entonces, en el segundo caso del ejemplo anterior, tenemos que analizar qué sucede en el origen. Entonces, analizamos 0, 0. Y para ello también tenemos que mirar qué sucede con este límite. Vamos a hacerlo por acá. Para ello, calculamos los puntos. Y vamos a mirar límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy. Entonces, análogo al caso anterior, tenemos si xy se acerca a 0, 0 pero nunca es igual a 0, 0, la expresión para f es seno sobre x2 más y2. Entonces esto va a ser límite cuando xy tiende a 0, 0 del seno de x2 más y2 sobre x2 más y2. Bueno, y lo que decíamos en nuestro video de límite de ejercicios, que se lo dejamos por acá, era que cada vez que nosotros identificábamos una expresión de la forma x2 más y2, siempre podíamos pensar en coordenadas polares. Para las coordenadas polares, recordemos que el cambio es r, x es r coseno teta, y es r seno teta. Nosotros los invitamos a que verifiquen nuestro video sobre ejercicios para límites para ver efectivamente cómo se utilizan estas coordenadas. Entonces tenemos este es igual al límite cuando r tiende a 0 a través de valores positivos, dado que r es un radio de seno de x cuadrado más y cuadrado es igual a r coseno cuadrado más es igual a r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1.
Por tanto, aquí nos queda r cuadrado sobre r cuadrado. Esta expresión es igual a 1. Simplemente se puede mirar haciendo un cambio de coordenada u igual a r cuadrado y nos queda seno de u sobre u que es igual a 1 o teorema del otro. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Bueno, el límite cuando xy tiende al origen de f de xy es igual a 1 y 1 es el valor de la función en el punto 0, 0, lo cual concluimos que la función es continua. Tanto el dominio de continuidad, punto donde f es continua, es todo el plano. La función es continua por todos lados. Veamos otro ejemplo, trabajar un poco más. Vamos al siguiente ejemplo. Discutir la continuidad de la función. Tenemos g de xy igual a x2y3 sobre 2x2 más y2. Si xy es diferente de 0, 0, tenemos 1. Si xy es igual a 0, 0. Entonces, lo de siempre. La primera parte es analizar entonces qué sucede cuando xy es diferente de 0, 0. ¿No? Si xy es diferente de 0, 0, entonces tenemos un cociente de dos funciones continuas, dos polinomios, y el denominador no se anula. Por lo tanto, la función ya podemos decir que es continua si xy es distinto de 0, 0. Y veamos qué sucede cuando tomamos el límite cuando xy tiende a 0, 0. Para analizar la continuidad de g en el origen, debemos calcular el límite. Y para calcular este límite, entonces nosotros recordamos que en nuestro video anterior sobre límites podemos utilizar teorema de estricción. Nosotros tomamos algunas curvas para poder, digamos, más o menos comprender el dominio, el comportamiento de la función cuando xy tiende a 0, 0. Sobre el camino de x igual a 0, entonces este límite es igual a 0. El numerador es igual a 0. Sobre el camino y igual a 0 es la misma historia porque y está haciendo que el numerador no es de 0. Si tomamos x igual a y, entonces tomamos una expresión de la forma x a la 5 sobre 3y a la 2. O sea, al final tenemos algo así como x a la 3 sobre 2 y eso tiende a 0. Entonces vamos viendo que sobre diferentes caminos la función parece estar acercándose a 0. Uno conjetura, parece que el límite es igual a 0. Y ahora tenemos que mirar cómo calcular. Para eso, teorema del emparedado. Para esto, estudiamos el valor absoluto de, se la llama g de xy. Entonces veamos. Valor absoluto de g de xy. Entonces nosotros queremos calcular límite cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, xy nunca son iguales al origen. De esta forma, el valor absoluto de g de xy es entonces el valor absoluto de x2 y3 sobre 2x2 más y3. Por propiedad del valor absoluto, esto es lo mismo que tener x2 por propiedad del valor absoluto. Entonces, esta expresión nos queda x cuadrado, que es siempre positiva, y a la 3 en valor absoluto, sobre 2x cuadrado más y a la 2, que es 2. Perfecto. Ahora, como hacíamos en nuestro primer video de límites, nosotros tenemos que x cuadrado va a ser menor o igual que 2x cuadrado más y cuadrado. Y cuadrado es una cantidad positiva. Esto lo multiplicamos por el valor absoluto de y a la 3 sobre 2x cuadrado más y cuadrado. Y ahora podemos cancelar. Podemos cancelar esta expresión del denominador con esta expresión del numerador. Y haciendo que el límite tienda a 0, 0, entonces esta expresión tiende a 0. El valor absoluto de y a la 3 tiende a 0. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, hemos mirado que nuestra función está ensanduchada por la función 0 y por una función que está tendiendo a 0 por el teorema del emparedado. Entonces la función g de xy tiende a 0 cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, límite cuando xy tiende a 0, 0 de g de xy es igual a 0, que desafortunadamente es diferente de g de 0, 0.
esto es diferente del g de 0, 0, que es igual a 1. Entonces, aunque el límite de la función está bien definido, diferente de nuestro primer ejemplo, el valor del límite es diferente del valor de la función y por lo tanto la función no es continua en el origen. Así tenemos que la continuidad está asegurada sobre todos los puntos de la forma R2 menos el origen. Ahora, esta discontinuidad que tenemos acá no es tan grave como la discontinuidad que teníamos en el primer ejemplo. No podíamos, digamos, repararla dado que el límite no existía. Acá la discontinuidad, si bien se presenta porque los valores son diferentes, al menos podemos asegurar que el límite existe. Entonces, nosotros podemos corregir la discontinuidad de esta función simplemente cambiando el valor 1 por 0 y ahí la función sería continua. Ese tipo de discontinuidades se llaman discontinuidades removibles. Definición: si una función f de dos variables, por supuesto, es discontinuo en a, b, pero el límite cuando xy tiende a 0, 0, f de xy existe, en este caso, entonces la discontinuidad se llama removible. En caso contrario, la discontinuidad se llama esencial. Entonces, un ejemplo de una discontinuidad removible es el ejemplo anterior, donde teníamos que el límite existía, pero era diferente al punto 0, 0 del valor de la función g en 0, 0, y un ejemplo de una discontinuidad esencial. Entonces, este es el primer ejemplo donde teníamos que efectivamente el límite de la función no existía. Entonces ahí la discontinuidad se llama esencial. Otra cosa que podemos ver es entonces que incluso si en este punto la función dejaba de ser continua, porque la función en el punto 0, 0 es diferente del límite, pues nosotros podemos corregir la función de la siguiente manera. Podemos definir esta nueva función tal que en el punto 0, 0 ya es el valor del límite. Como es el valor del límite, nosotros vamos a tener que esta nueva función que estamos definiendo es ahora continua. Por eso se llama removible. Un último ejemplo, un poco más complicado, es que las discontinuidades también se pueden dar en regiones. Por el momento simplemente hemos considerado discontinuidades que están dadas en un punto, pero las discontinuidades pueden ser un poco más exóticas, pueden ocurrir en unas regiones más generales. Entonces, para ello tenemos que discutir las discontinuidades. Vamos a encontrar el conjunto de discontinuidades de la función f de xy va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado si xy es menor o igual a 1 o va a ser igual a 0 en el caso en que x cuadrado más y cuadrado sea estrictamente mayor que 1. Entonces soluciona. De la naturaleza de la función nosotros vemos que tenemos que considerar tres casos. Será el caso que pasa si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿qué sucede si x cuadrado más y cuadrado es menor que 1? Y finalmente x cuadrado más y cuadrado mayor que 1. Entonces, consideramos los siguientes casos. Es el caso 1, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces acá estamos sobre todos los puntos de la circunferencia de radio 1. Tenemos un punto acá, tenemos un punto x0, y0, que satisface x cuadrado, tenemos x0 cuadrado mejor, más y0 cuadrado es igual a 1. Y para calcular el límite podemos tener dos trayectorias. Podemos acercarnos a través de la circunferencia, o también podemos acercarnos a través de este camino. Camino, por ejemplo, acá. Este camino horizontal. Entonces tenemos un camino C1 y un camino C2 para analizar el límite. Entonces, por un lado, el límite
cuando XY tiende a X0, Y0 a través de valores en el camino C1, la función f de XY. Entonces, sobre el camino C1 nosotros vemos que todos los puntos satisfacen que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, la expresión de la función es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, este es el límite cuando XY tiende a 0, 0 de x cuadrado más y cuadrado. X0, Y0, perdón. X0, Y0. Bueno, esto es simplemente x0 cuadrado más y0 cuadrado y es igual a 1 por hipótesis. Ahora veamos qué sucede cuando nos acercamos a través del camino C2. Tiende x0, Y0. Ahora aquí Y a través del camino C2 f de XY. Bueno, para todos los puntos que están sobre el camino C2, nosotros tenemos que x cuadrado más y cuadrado está por fuera de la circunferencia y por lo tanto x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor que 1. En ese caso la función vale 0. Entonces esto es igual a 0. Lo que estamos obteniendo es que a medida que nosotros nos acercamos a cualquier valor de la circunferencia x0, y0, la función no es continua porque el límite no existe. Entonces sobre todos los puntos que están sobre la circunferencia, la función no es continua. En el caso 1 no hay continuidad. Veamos ahora qué sucede. Caso 2, si x0 cuadrado más y0 cuadrado es menor que 1. Entonces en este momento nosotros vemos qué pasa con el límite cuando XY tiende a x0, y0. Entonces en este caso vamos a tener x0, y0 que está al interior de la circunferencia. Nosotros al interior de la circunferencia siempre nos podemos acercar por valores que están estrictamente en el interior. Para los valores que están estrictamente en el interior, entonces la función vale x cuadrado más y cuadrado. Cuando nos acercamos al punto x0, y0, esto es igual a x cuadrado más y cuadrado. Cuando nos acercamos al punto x0, y0, esto nos da x0 cuadrado más y0 cuadrado, y esto es el valor de la función en ese punto, porque el punto está en el interior. Entonces en el interior vale x0 cuadrado más y0 cuadrado. Entonces estamos viendo que el límite corresponde al valor, por lo tanto aquí hay continuidad. Veamos qué pasa con el último conjunto. El último caso 3, y es x0 cuadrado más y0 cuadrado es mayor que 1. Bueno, el límite cuando xy tiende a x0 cuadrado más y0 cuadrado de f de xy, pues si x0 cuadrado más y0 cuadrado es mayor que 1, entonces nuevamente lo que estamos teniendo es precisamente que esta función se puede acercar a los valores que están afuera de la circunferencia por puntos que están también afuera de la circunferencia. Sobre estos puntos la función es igual a 0, por lo tanto el límite es 0. Pero si x0 cuadrado más y0 cuadrado es mayor que 1, entonces f de x0, y0 es igual a 0. Y por lo tanto en el caso 3 también tenemos continuidad. Entonces podemos concluir que la función es continua sobre todos los puntos de la forma x0 cuadrado más y0 cuadrado diferente de 1. Si es igual a 1 no hay continuidad, y si son diferentes de 1 entonces analizamos los dos casos. Cuando es menor que 1 es continua, y cuando es mayor que 1 también es continua. Pues con esto hemos terminado nuestro video de hoy. Para seguir consultando sobre más del curso de Cálculo 3, nosotros los invitamos a seguirnos en nuestro canal Math School. La próxima semana empezaremos con derivadas parciales. Hasta una próxima, Math Students.